¿Qué te parece si preparamos unos taquitos de carne adobada? Yo voy a preparar esta receta con carne de res, pero este mismo procedimiento y los ingredientes y el adobo lo puedes utilizar para hacerlo en carne de cerdo o en pollo. Yo estoy utilizando sirloin tip steak, pero puedes utilizar choc pot. Si quieres la versión baja en grasa, compra chamberetti. Así que te muestro los ingredientes. Tengo por aquí 7 chiles guajillos. Vamos a utilizar 2 chiles anchos, un chile morita, que si no lo tienes no te preocupes, queda muy rico con los otros chiles. Si quieres que quede picoso, agrega unos cuantos chiles de árbol, 3 jitomates o tomates como los conocemos en Chihuahua, medio palito de canela, 2 dientes de ajo, una naranja, un cuarto de taza de vinagre de manzana o vinagre blanco está bien, media cebolla. Vamos a utilizar orégano, comino, tomillo, 3 clavos de olor y 2 hojas de laurel. Vamos a comenzar quitándole las ramitas a todos los chiles. No te preocupes por las semillas, de todas maneras vamos a colar la salsa. Y vamos a colocar los chiles en una olla con agua caliente para que se vayan remojando. Aquí te va un super tip. Pon un plato sobre los chiles para que se mantengan sumergidos y se hidraten. El agua no tiene que estar hirviendo, solo caliente. Lo que queremos es que esos chiles se rehidraten. Por aquí tengo 3 tomates y media cebolla y los vamos a colocar sobre un comal a que se vayan tostando. Versión más fácil, mételos en la air fryer. Yo tengo por aquí 3,5 libras de carne de res, que te digo puedes utilizar puerco o puedes utilizar pollo, y que son alrededor de 1,5 kilogramos de carne para los que nos escuchan de América Latina. Lo que voy a hacer es cortarla en cuadritos, como en rombitos, así que ahí va. Un chorrito pequeño de aceite, puedes utilizar aceite de aguacate, de oliva, del aceite vegetal que prefieras, y vamos a echar aquí la carne. Sal, como un cuarto de cucharadita de sal. Pimienta, como unas 5 pizcas de pimienta, y vamos a permitir que se vaya sellando, que se vaya cocinando nomás por fuera. En la licuadora colocamos la cebolla y los tomates. Estuvieron como 8 minutos, les estuve dando vueltas para que se fueran así medio rostizando. 2 tazas de agua, 2 dientes de ajo. Amigos, esto es al estilo Chihuahua, y en Chihuahua le echamos el jugo de una naranja. Si quieren que tenga así un dulzón chiloso, le pueden echar una taza de refresco de naranja. Eso es opcional, pero yo como lo quiero hacer pues un poco más light, voy a utilizar mejor naranja natural. Y ahí les van las especies. Media cucharadita de tomillo. Si no tienes, no pasa nada, no te preocupes. Lo que sí son bien importantes es la cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, un cuarto de taza, puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana, media cucharadita de sal, y ya después corregimos la sal si necesita más. Los chiles, y ahora sí, a licuar para hacer nuestra super salsa de adobo. Y ya que está nuestra salsita, la vamos a pasar por un colador y la vamos a echar a la carne, que como puedes ver la carne ya va un poco avanzada en su cocción. Ha sacado mucho caldito, y ese caldito se va a mezclar con esto y vas a ver qué delicia. Y a esto vamos a agregar el palito de canela, las hojas de laurel y los clavos de olor. Estuvo hirviendo alrededor de unos 45 minutos. Si utilizas choc pot o otro tipo de carne, posiblemente dure un poquito más. Y esto, amigos, algunos le llaman en otros estados guisado de boda, carnita en chile colorado, como la conocen en donde tú vives. Mira qué maravilla. Esta receta la puedes acompañar con arroz, con frijoles, con una buena ensaladita de nopales, y ahora sí, la hora de la verdad. Está realmente deliciosa. Me trajo recuerdos de mi Chihuahua. Amigos, mi nombre es Laura. Síganme, mis amigos me llaman la güerita de Chihuahua. Preparo recetas para cuidar tu corazón. Las recetas mexicanas, pero con un toque más sano y nutritivo. Así que los espero en mi próxima receta todos los jueves aquí en YouTube, Food and Deals by Laura.